Hola, buenas a todos. Primero de nada, feliz año y dentro de las propuestas que tenía de fin de años, cumplir las promesas de años anteriores. Y una de ellas era pues, crear este mini tutorial, como os decía, jugar un poquito a ser youtuber y a ver si explicándoslo de una manera un poquito más tranquila, os puedo explicar lo que fue para mí el trabajo y la utilidad y la aplicación de utilizar la aplicación Anki como herramienta para el estudio para sacar las OPOs, en este caso de educación física. Eh, os di el otro día como una pequeña explicación, así a grandes rasgos, y bueno, sobre todo me gustaría pues a los que os interesó un poquito, pues poder hacer las cositas con más tiempo, un poquito paso a paso, y supongo que alguno se pudo quedar un poquito perdido, y bueno, ir haciendo las cosas pasito a pasito y que podéis hacerlo vosotros también desde casa en el ordenador si lo consideráis interesante. Vale, así que sin más dilación, para no extenderme mucho, empezaríamos yendo a la propia aplicación. Primero tendríamos que sincronizar nuestra cuenta. Como os había adelantado, había que crear una cuenta con vuestra número de correo, nuestro nombre de correo y la contraseña que le hubiéramos puesto. En este caso yo hice una de prueba para haceroslo allí in situ, porque mi intención principal era haber hecho un taller mucho más práctico, pero por tiempo no pudo ser. Entonces, una vez puesto nuestras, digamos, nuestras credenciales, nos aparecería aquí pues estos mazos que hice yo así un poco de prueba para hacer la expo aquel día. Como decíamos, eso, los primeros pasos sería pues crear la cuenta, descargar la aplicación para escritorio, para nuestro ordenador. Yo os había comentado que también la tenemos en la aplicación, la Anki Droid para Android y la de iOS. Creo que estaba entre 20 y 25 euros la aplicación para iOS, y luego que nos permite es que una vez que le diéramos este botón de sincronizar, nos iba a sincronizar los diferentes dispositivos eh, que tuviéramos instalados, con lo cual nos permitiría pues tanto estudiar en el ordenador, si lo tenemos instalado en el ordenador, como en las aplicaciones, como tengo yo en el móvil, como también os expliqué el otro día en la academia. Y os explicaba un poquito cuáles eran los fundamentos, ¿no? De lo de la curva del olvido, de la repetición espaciada, que es en lo que se basa el Anki. Y esa especie de cartas en las que íbamos creando diferentes mazos con los intereses, con las cosas que nosotros quisiéramos estudiar, y cómo la propia aplicación nos lo organizaría dependiendo de si tenemos que estudiarla en un periodo de tiempo más corto o más lejano en el tiempo. Para ello lo que haríamos primero pues sería crear un mazo y en él iríamos creando nuestras carpetas. Nosotros decíamos pues, como primeros pasos, pues si queríamos hacer un mazo por ejemplo, de legislación, una de las maneras que podríamos hacer primero sería pues darle a crear mazo, ponerle el nombre, por ejemplo, le voy a poner aquí legislación de prueba, y una vez creado ya nos aparece aquí en la página principal donde tenemos los diferentes mazos. Una vez elegido, nos aparece que no tenemos, que hemos terminado este mazo, que no hemos estudiado aún. Entonces aquí lo que podríamos hacer pues, sería ir añadiéndole diferentes cartas. Como os decía, había diferentes maneras de añadir cartas. Una de ellas sería simplemente escribiéndola. Decir que dentro de esas cartas también tenemos diferentes tipos de, de cartas. Por ejemplo, yo normalmente la que utilizo es la básica. La básica simplemente nos pondría por un lado el anverso, por otro lado el reverso. También para los que son más visuales hay otro tipo que son oclusión de imágenes, que nos podría, por ejemplo, poner, pues yo qué sé, en anatomía, que nos aparezca un músculo y ser capaz de diferenciar pues, entre fibras, fascículos o el nombre del músculo, y que la imagen apareciera al principio las definiciones como más
difuminadas y poco a poco cada vez ser más detalladas y que nos diera la respuesta correcta. Esto sí que lo utiliza mucho, pues a lo mejor pues para medicina, para enfermería, pues para determinados aspectos de la anatomía o para cosas un poquito, lo que sea, las partes de las hojas, podríamos hacerlo a lo mejor así, que era una de las preguntas que salía de algún compañero de cómo hacer así también para los niños. Pero bueno, de todas formas no es el motivo de este vídeo. Luego está también las respuestas anidadas, que sería que según tú vas acertando una pregunta, pues te llevaría a otra pregunta y esa te llevaría a otra pregunta, pues ir haciendo como que cada respuesta nos fuera llevando, la respuesta de cada pregunta nos fuera llevando a una pregunta o una respuesta cada vez más concreta. Pero bueno, no me quiero liar, yo lo que utilizaría sería las básicas, yo fue las que utilicé y lo que teníamos, pues las seleccionaríamos, ya por defecto nos aparece la última que utilizamos, en este caso para mí serían las básicas. Os decía que nos teníamos que acordar siempre dónde queremos ubicar esa carta. En este caso, si le damos a mazo, pues nos aparecen los diferentes mazos que yo hubiera creado y yo tendría que elegir el mazo que yo quisiera. Entonces le daría a seleccionar y podríamos hacerlo, pues eso, una entrada manual diciendo, por ejemplo, decreto 155/2022, eso sería lo que veríamos en el reverso y en el anverso y en el reverso pues podríamos, pues bueno, establece el currículo en educación primaria en Galicia, por ejemplo. Le daríamos a añadir dentro de los controles, dentro de los atajos de los teclados, pues sería control enter, nos aparecería y seguiríamos aquí dentro de tipo básico y no nos cambiaría de mazo si nosotros no lo cambiamos. Pues podríamos poner decreto 229/2011, 7 de diciembre, pues regula la diversidad en Galicia, por ejemplo, por poner así unos diferentes, como decíamos, control enter o el botón de añadir para que nos queden puestas, o yo que sé, la orden del 8 de septiembre de 2021, pues desarrolla el decreto 229/2011. Por poneros así de ejemplos, para hacer cosas así un poquito más que cada día sencilla. Una vez que yo ya terminase de crear las diferentes cartas dentro de mi mazo, podría mirar aquí en historia cuáles han sido las últimas que yo he creado y cuando ya haya terminado de hacer todo, pues le daría a cerrar y listo, ya me quedaría aquí en mazos, este mazo de legislación prueba que nosotros hemos creado, si yo lo quisiera estudiar, pues ya podríamos comenzar a estudiar dándole al botón de comenzar a estudiar, como decíamos, pues decreto 155. Pienso la respuesta, la escribo o la evoco y ya me pondría aquí pues la respuesta. Siempre os decía que aunque yo me la supiera de memoria, siempre buscaría aquí el intervalo más corto de tiempo que me permitiese dentro de que he avanzado otro día. Yo la he aprendido hoy, no quiero repetirla hoy y como vemos por defecto, si ya me la supiera muy bien, me la repetiría en 4 días. Como os había comentado, esto lo haría de manera espaciada en los que cada vez los intervalos de tiempo serían más grandes mediante un algoritmo que hace la propia aplicación. Luego os hablaba también de que podíamos hacerlo pues de otra manera, utilizando el típico modo de copiar y pegar, ¿no? Pues aquí había comenzado yo a hacer un mazo, en este caso del propio currículum, le daré aquí y si yo le quiero seguir añadiendo tarjetas, pues le daría a añadir, como decíamos antes. Le damos a añadir y yo sé que tengo aquí me acuerdo que había hecho pues, los artículos del 1 al 6. Entonces, si yo ahora quisiera seguir haciéndolo, podría ir directamente al, al documento legislativo, me lo bajaría, lo tendría en mi PDF, por ejemplo, lo tenemos aquí. Yo creo que hice aquí de pruebas, creo que hice los 3 primeros artículos. Pues, por ejemplo, yo quiero ahora poner el artículo 4, fines. Le daría control C, me iría aquí, control V en el anverso, volvería a coger de lo que nos hable de los fines de esta educación primaria,
los copiaría control C y control V y lo dejaría pegado. ¿Qué podíamos hacer aquí? Aunque os decía pues que a la misma vez que estábamos estudiando también íbamos como editando las tarjetas, porque siempre le vamos a ver algún detallito siempre que mejorar y tal. Pues cositas que podíamos decir, pues como si fuera un archivo de Word normal, pues lo podemos poner en negrita. Podemos cambiar un poquito el formato para hacerlo a nosotros más visual, haciéndolo un poquito más, si somos más visuales, si lo queremos de una manera de una manera más visual o una manera más esquemática, pues por ejemplo, a finalidad de educación primaria, facilitar yo al alumnado las aprendizajes, pues a mí me gusta, por ejemplo, pues siempre numerar las cosas, pues podría decir, un le pondría aquí 1 da expresión da comprensión oral, 2 da lectura, 3 da escritura, 4 o cálculo, 5 as habilidades lóxicas e matemáticas, 6 adquisición de nocións básicas de cultura e o 7 o ámbito de convivencia, así como 8 os estudos de traballo, 9 o sentido artístico, 10 a creatividade e a afectividade e al final co fin de garantizar a formación integral, pues, por exemplo, isto lo pondría señalándolo pues, que me quede en azul, sabiendo que al final es como el fin que queremos garantizar, ¿no? Pues entonces a lo mejor aquí lo que pondría yo, sé que son 10 puntos que serían los fines de la educación primaria que queríamos facilitar, pues a lo mejor le pondría aquí a modo de recordatorio 10 fines. Entonces, a la hora de estudiar, me aparecería en el anverso el artículo 4, son fines, y sé que son 10. Entonces, a la hora de repasarlo, pues a mí me sería más fácil. Le daría control enter para añadir y podría seguir. Pues decía, pues al principio será de educación primaria. Control C, control V, buscamos aquí, ya me viene aquí numeradito, 4 puntitos, con lo cual, como os decía, para mí a la hora de estudiar pues me es más cómodo y muchas veces sabemos que cuando copiamos y pegamos un PDF pues nos queda el formato un poquito más feo, pues buscaría aquí la manera de colocarlo, pues esos 4 puntos que quedasen un poquito mejor organizados. Cogería pues las palabras claves, pues las subrayaría o las pondría en cursiva para que me salten más a la vista en el momento que las utilizase. Incluso aquí pues podría pues añadir mediante este botón se pueden adjuntar imágenes, tanto audio, vídeo o imágenes, audio o vídeo que se pondrían a funcionar en el momento que nosotros desveláramos el reverso. Imaginaos que yo quisiera poner pues, que me saliera un vídeo o que me saliera una imagen, pues me aparecería en el reverso. Pues buscaría aquí cualquier imagen que tuviera aquí que me gustara. Imaginaos que, yo qué sé, pues me aparecen aquí algunas pues, de las cartas que estuve haciendo pues, de Batman o lo que sea. Dice, bueno, pues me recuerda a Batman, pues le pondría aquí y entonces yo cuando saliera me aparecería esta imagen o que yo le grabase un audio, pues le daríamos aquí, ahora mismo estaría grabando y yo le diría, recuerda que el carácter es obligatorio y gratuito. Cuando yo le diera, pues ya según aparece, y yo le diría, recuerda que el carácter es obligatorio y gratuito. Ahora mismo estaría sonando, según yo la pusiera esta tarjeta, pues estaría sonando. Si queremos borrar alguna, si nos equivocamos, si queremos borrar algo del formato, lo podríamos poner. Si le queremos poner, pues a lo mejor un puntito o quitárselo, pues podríamos utilizar este índice superior, como decir, esto podría ser un ítem clave. Yo, por ejemplo, cuando hacía mis tarjetas, pues sobre todo para los temas, me imaginaba yo ítems que iban a estar sí o sí en esa rúbrica de ese tema. Pues yo si le pusiera aquí ítems a este artículo 5 del currículum, pues sería pues uno de los ítems fijos, si fuera una pregunta, ¿cuál es el artículo 5 del currículum? Pues una segura sería el carácter obligatorio y gratuito, ¿no? Pues le pondría aquí, utilizaría este índice superior, a partir de ahora escribiría como si fuera un índice superior y diría, bueno, pues este sería
uno de los ítems. Pondría, pues, de manera general se cursará entre los 6 y 12 años. Creo que eso también, si yo fuera miembro de un tribunal, pues lo pondría dentro de ese artículo 5 de principios generales, pues aparecería sí o sí. Pues le pondría aquí otra vez un superíndice y le pondría como que sería este segundo ítem importante. Pues yo qué sé, una perspectiva global, pues creo que también sería bastante importante. Y que al final todas las medidas tienen que generar, se tienen que regir por el enfoque DUA, ¿no? Pues le pondría aquí este cuarto ítem importante. Entonces, a lo mejor aquí lo que haría sería en el artículo 5, principios generales, esto va a tener 5 ítems que considero que van a ser importantes. Aquí en el botón de campos podemos ver tanto el anverso como el reverso, por si le queremos cambiar de manera por defecto, pues el estilo de letra, la tipología, el número de la letra. Aquí en las tarjetas vamos a poder previsualizar tanto el anverso Le daríamos como el aquí a que me reverso. estaría No lo grabando estáis y se le escuchando, pero diría, está, recuerda que está el sonando carácter es obligatorio y esa gratuito. pequeña nota que yo grabé. Lo puedo invertir, como os decía también el otro día en la mesa redonda, de que muchas veces puedo decir, pues el decreto 155 establece el currículum de educación primaria en Galicia. Podría poner en el reverso, establece el currículum de educación primaria en Galicia, y que el reverso fuera, pues poner el nombre, pues decreto 155/2022. Luego, aquí ya quedaría todo tal. Cuando ya creo que ya lo he puesto todo, los añadiría con el botón, el atajo Control Enter o dándole simplemente añadir, y seguiría haciéndolo de esta manera. ¿Qué otras cosas utilizaba yo para a la hora digamos, de crear mis tarjetas? Pues, por ejemplo, me acordaba, cogía las diapositivas, pues a lo mejor que nos había pasado Diego, y por ejemplo, en el mismo artículo 5 que nos decía de los principios generales, pues cogía y le daba al botón Shift de Windows y S, este es de captura de pantalla, cogía lo que me interesaba pues, porque me parecía pues, que las diapositivas de Diego estaban chulas y me servían también como apoyo visual, y entonces yo digo, jova, pues voy a mejorar ese artículo 5, porque aunque ya le puse la foto de Batman, un audio y tal cual como estaba en el currículum, quiero mejorarlo. Pues aquí donde lo que haríamos sería ir al botón de explorar. Dentro del botón de explorar nos aparecen todos los mazos que hemos hecho. Aquí estos mazos que yo he hecho de prueba, del currículum, definiciones importantes, legislación, pues me iría a la que estábamos ahora. E iría aquí al artículo 5, principios, que es el último que he editado. Me voy aquí, ya tengo una previsualización de él y digo, bueno, la verdad es que la foto de Batman no tiene mucho sentido tenerla aquí, la voy a quitar, pero sí que lo que sí que le voy a poner es la foto de Diego. La quiero bien grande y es más, la quiero primero, quiero estos 4 puntos, estos 4 ítems que pusimos antes, y quiero la diapositiva de Diego para que me refuerce, porque al final está bien resumido y es como la quiero yo. Le daría al botón de cerrar y ya me quedaría hecha. Si nosotros vamos ahora aquí a explorar y quiero ver cómo me quedó, le daríamos a previsualizar, y lo que yo vería de primeros es en el anverso, artículo 5, principios generales, sí que tiene 4 ítems, y en el reverso me aparecería pues la tarjeta tal y como la vamos a ver, cómo ha quedado después de ponerle los ítems, después de haberla editado un poco. Bien, ahora voy a ir a mi perfil, a mi perfil, porque ahí os quiero dar un poquito las diferentes maneras, los diferentes tarjetas, los diferentes mazos que yo fui creando para yo poder estudiar, para que veáis un poquito las opciones que tendríais dentro de, dentro de Anki. Podemos tener diferentes perfiles. Yo, por ejemplo, ahora creé este de Estudio 13, pues para hacer este día el taller, y luego estaría aquí el mío. Tendría que poner
ahora ya lo tengo sincronizado, pero tendría que poner mi número de correo, bueno, mi nombre de correo y la contraseña, y ya me aparecerían aquí los diferentes mazos que tengo. Como os decía, uno de ellos, por ejemplo, el de acoso, al final lo que hice básicamente fue copiar un poquito, capturar la pantalla del documento oficial del protocolo de acoso escolar que saliera en el año pasado, ya creo que fuera el 9 de enero. Ponía por aquí, por un lado, una diapositiva que nos había puesto Diego del anterior protocolo de acoso, aquí la definición nueva según el protocolo escolar, y luego le ponía aquí pues como un recordatorio, ¿no? De que venía, que esta definición venía recogida en el artículo 28 de la ley de convivencia. Otro mazo podría ser pues la adenda de diabetes del protocolo de urgencias sanitarias, pues nos venía luego pues la adenda de diabetes, y aquí al final, como creía que el documento venía bastante fácil para ver, que era muy visual, pues también había utilizado más que nada simplemente capturar la pantalla del diferente de las diferentes puntos que eran importantes dentro del protocolo. Lo que hacía era, primero, editaba el PDF, iba subrayando las frases, bueno, subrayaba igual que subrayamos normalmente cuando estudiamos, y luego al final le hacía esa captura de pantalla y lo iba colocando. Hacía lo mismo, pues, por ejemplo, con documentos importantes que consideraba importantes, como el protocolo de admisión. En las características psicoevolutivas también hice un mazo de ellos. Dentro de los criterios de evaluación los iba copiando uno a uno y les iba poniendo también su relación con los objetivos de área, si coincidía que ese criterio de evaluación era similar en diferentes bloques de contenidos, pues ponía también su correspondencia y le ponía también esos objetivos de área con qué descriptores operativos estaba relacionado. Entonces, por ejemplo, el criterio de evaluación 2.5 ponía que estaba relacionado con el 3.2, con el 4.2 y el 6.4. Le daba para evocar, por si me era difícil recordarlo, pues lo relacionaba con la unidad 14 mía, que era de baloncesto en este caso, también con el tema 8 de aprendizaje motor, y bueno, copiaba y pegaba, lo hacía de una manera que, como os ponía un poquito, que lo iba desglosando, lo iba estructurando para que a mí me fuera más fácil memorizarlo. Como os digo, estaba relacionado con el objetivo 2, estaba relacionado con el STEM 1, la competencia personal, social y de aprender a aprender 4 y 5, y la competencia digital 3, y aquí iba buscando. Tenía como una especie de código de colores para hacérmelo un poquito más visual, e intentaba, pues, como veis, mil maneras para que me quedaran lo más marcado en la cabeza y que aprenderlo lo más literal posible, por si al final entraba directamente como llegó a entrar. De hecho, a mí me fastidió que nos dieran la definición del objetivo de área 4 en el supuesto práctico, porque me parecía un buen filtro para, digamos, acabar con mis oponentes, y nos lo pusieron allí directamente. Dije, ojo, qué oportunidad perdida de filtrar, para que al final son 5 objetivos de área. Creo que es lo mínimo un poquito que deberíamos de sabernos. Aquí nos ponía también la definición del STEM 1, de la competencia personal, social y de aprender a aprender, el descriptor operativo 4 y 5, y también hacía un poquito referencia a segundo ciclo y a primer ciclo. Es decir, que estos criterios de evaluación son de sexto curso. Yo me puse de objetivo por lo menos aprenderlos de sexto curso, fue los que fui capaz de aprenderme, porque eran sobre los que versaba mi programación didáctica. Y aquí volveríamos, esto sería un poquito lo más normal. Lo más normal es que yo hubiera estudiado ayer este criterio de evaluación, que me lo supiera a lo largo del día, y entonces aquí lo que me diría es, te lo repito, si hoy me lo supiera, te lo repito en un día, en 2 días, o en 15 minutos, o en 10 minutos. Yo siempre jugaba solamente con dos botones, con el que me lo repites hoy en 10 o 15 minutos, o me lo repites mañana. Si yo ya me lo hubiera sabido, si yo ahora le doy aquí a bien, seguramente mañana, si me lo vuelvo a saber, me va a poner en 3 días. Si en 3 días me lo volviera a saber,
me lo repetiría en 5 días. Si en 5 días me lo volviera a saber, pues me lo pondría en 7. De ahí creo que pasaba a 10. De 10 creo que pasaba a 14. Y ahí fue ese gran salto al vacío, ese gran momento de vértigo, cuando yo creo que era el día 10 de junio y creo que teníamos el examen el 20 y entonces me pone el botón que me ponía, que me lo repetía en el periodo más corto de tiempo, dentro de que no fuera el mismo día, dentro de que no fueran 10 o 15 minutos, me ponía, te lo voy a repetir en 14 días. Fue la primera vez que yo fui consciente de, ostras, esta tarjeta no la voy a volver a ver en mi vida. ¿Estás seguro de que no vas a volver a quererla si apruebas, claro, no vas a volver a verla en tu vida? Realmente para mí fue un salto, o sea, estuve como 3 minutos mirando, me la había sabido, la sabía bien, sabía que podía avanzar, pero me dio bastante vértigo, me dio bastante miedo. Aquí seguiríamos con los criterios de evaluación, pues por ejemplo, pues este es el 3.5, me acuerdo que era el que tenía la relación también con el 6.5, tenía que ver, pues eso, pues con el medio natural, con el entorno, y aquí pues estaba relacionado con el objetivo de área 5, STEM 5, competencia cívica 2, competencia cívica 4, competencia emprendedora de escritores 1 y 3, y bueno, era un poquito a mí la manera de yo que tenía para estudiar estos criterios de evaluación. Otros ejemplos que os puedo poner de cómo yo estudiaba los diferentes documentos, pues el currículum creo que ya os lo había puesto, también buscaba la relación, ponía aquí no te olvides relacionarlo con la orden 26 de mayo de 2023, mira, curiosamente sale el artículo 5 que hablábamos antes, al artículo 8 de competencias claves, pero había algún artículo, pues ponía por ejemplo aquí, artículo 4, ¿no? Los fines de la educación primaria. Buscaba siempre, intentaba, dentro de las posibilidades, pues meter una regla mnemotécnica, pues me inventaba una palabra lo más absurda posible, porque al final nuestro cerebro, cuanto más absurdo liguemos las cosas, pues más lo va a recordar, no una situación cotidiana, pues cualquier tontería, la tontería más grande que se os ocurra, pues se nos va a quedar mucho más fácil en la cabeza que si son cosas que son normales. Y entonces tenía pues aquí mi regla mnemotécnica era saca leche, pues sentido artístico, afectividad, creatividad. Ya buscaba que la regla mnemotécnica tuviera que ver con las iniciales de cada una de las palabras y las colocaba en ese orden para que a mí luego me fuera más fácil también memorizarlo. Buscaba, como os decía antes, pues numerar ciertas cosas, como yo quería mejorar, hacerlo cada vez más rápido, pues si antes en este mismo punto nos fuimos a 10 ítems, entre comillas, pues aquí lo hacía en 6. Siempre intentaba buscar ser lo más rentable posible. Al final, a la hora de repetirlo, empiezas a establecer, pues claro, pues expresión y comprensión oral, lectura y escritura, lo veía un poco lógico, que tenían que ir en el mismo paquete, pues entonces ya me ahorraba como 3 puntos, los convertía en uno. Ponía, pues eso, las archiconocidas, pues las diapositivas que nos ponía Diego, y luego ponía aquí a veces, pues si tenía relación con otro documento legislativo, pues ponía, bueno, más o menos igual que lo que nos dice el artículo 16 de la LOMLOE en los principios generales. Y así era una manera de relacionar dos documentos legislativos y tenerlos siempre en la cabeza. Disposicional adicional tercera, pues el enfoque de las lenguas extranjeras, el artículo 2, bueno, aquí eran artículos que eran muy fáciles, pero bueno, la concreción curricular, pues decía, pues más o menos nos dice lo mismo que el artículo 8 de la orden 26 de mayo de 2023. Aquí a la hora de estudiar, lo que os decía yo a la hora de estudiar y editar, yo lo que hacía es, pues decía, artículo 14, vale, pues es concreción curricular. Pues empezaba a recoger, bueno, pues es el marco el que establece el claustro, pues los criterios, las decisiones y tal, para orientar el desarrollo y tal. Y va a incluir como mínimo, y sabía que tenía que incluir, pues por lo menos hasta la K, igual que nuestro objetivo de etapa, ¿no? Un poquito siempre iba buscando esas relaciones. Y entonces, pues se ve que la última vez que yo estudié esto, pues me acordé
de la adecuación de los objetivos de etapa, de la contribución a la adquisición de las competencias clave, de los criterios para desarrollar los principios pedagógicos y elementos transversales, pero que me olvidé de uno, porque yo cuando me olvidaba de algo a la hora de estudiarlo, pues aquí le daba a, perdón, que no le di aquí, le daba a editar, a este botón, al de editar. Yo siempre que estudiaba, siempre editaba la tarjeta. Y decía, bueno, vale, muy bien, artículo 14, esto te lo supiste, pero te has olvidado, siempre te olvidas, pues, de los criterios para el diseño de los planes específicos de refuerzo para el alumnado tal. Si coincide que alguna cosa no me acordé, por ejemplo, me olvidé de la contribución a la adquisición de las competencias clave, pues yo lo que cogía era, lo subrayaba, le daba este botón, resaltaba este texto y entonces me acordaba a la siguiente vez que volvía a pasarlo, decía, oye, te has olvidado de la adquisición de las competencias clave. Entonces, en este supuesto de que yo me enfrento a esta tarjeta y me lo sé todo, pero me he olvidado de los planes específicos, yo lo tengo marcado aquí en verde, entonces yo era exigente conmigo mismo, decía, tú la última vez te has olvidado de los planes específicos, entonces da igual que te supieras todo, que como volvieras a cometer el mismo error, no me permitía avanzar en la tarjeta. Si pasaba otra cosa, que yo sí que me acordé de los planes específicos de refuerzo para el alumnado que tiene que permanecer en un mismo curso. ¿Qué hacía? Lo borraba, es decir, ahora ya me lo sé, lo quitaba, lo quitaba, pero me he olvidado de la contribución de la adquisición de las competencias clave. Pues cogía este y lo subrayaba. Avanzaba, pero siempre tenía como ese nivel de exigencia de puedes fallar en una cosa, porque al final son un lote de puntos, pero no puedes fallar en el mismo que la otra vez. ¿Qué me intentaba hacer? Pues aproximadamente me ponía como de nota, si tuviéramos 10 puntos, pues siempre tenía que sacar un 7, un 8 sobre 10 de las cosas que hacía para yo avanzar. A lo mejor empezaba sobre un 7 y según iba avanzando en el documento, que cada vez lo tenía más concreto, lo tenía más memorizado, pues a lo mejor pasaba a un 8 de concreción o de éxito sobre 10 o a un 9 sobre 10. Pero lo que sí que hacía siempre, aunque tuviera un 9 de 10, era, si tienes un 9 de 10, sabes que has fallado en uno la última vez. Intentaba acordarme en qué había fallado, para no fallar en el mismo. El fallo está permitido, pero no repetirlo. Tiene que ser fallos diferentes. Y luego aquí lo que le hacía también es, yo tenía como un cuadrito en Word, tenía como una especie de esquema, bueno, esto era una tabla en que yo le ponía, por un lado, el nombre del artículo, el nombre de este caso, de este documento, que sería la concreción curricular, qué documentos legislativos nos hablan de la concreción curricular, qué órganos colegiados, qué órganos del centro tenían relación con este documento y le ponía aquí los diferentes puntos. Y aquí, como veis, por un lado pongo lo que nos dice el currículo sobre la concreción curricular y por otro lado lo que nos dice la orden 26 de mayo de 2025. Entonces intentaba de esa manera tenerlo todo relacionado. Al final, como os decía, al final de estos días o sea, el día de la mesa redonda, a mí esta aplicación, más que incluso para estudiar, me servía luego también muy bien. Hoy en día me sirve mucho para mi día a día como docente. Porque yo si quiero acordarme, pues por ejemplo, yo qué sé, pues nos vamos a convivencia, le han impuesto una medida correctora a un alumno del centro y yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo o no estoy seguro si lo ha hecho el órgano competente estableció una medida correctora de acorde a sus competencias. Pues me iría aquí al decreto 8/2015 de 8 de enero que desarrolla la ley 4/2011 de convivencia y me iba aquí, pues por ejemplo, a conductas contrarias al artículo 39, a las medidas graves. Yo tengo aquí, en este caso, como os decía, también en el móvil, pero en el ordenador, miré aquí, tengo los artículos que yo he estudiado de este documento y puedo mirar de un rápido vistazo, pues por un lado, las diapositivas de Diego, que nos hacía este resumen que nos venía muy bien, la determinación del procedimiento
procedimiento corrector, pues cuántos hay, a quién le corresponde, decidir quién tiene que decidir el procedimiento corrector, y a lo que me iba antes, que era el artículo 43, esas medidas correctoras, quiénes eran los responsables de aplicar estas medidas. Por un lado tenía mi propio esquema que me había hecho yo, y por otro lado copiaba por los artículos 43 y 44 del decreto 8/2015, que me valían. Por eso, en ese sentido, para mí me parece una herramienta muy, muy poderosa, porque me servía, por un lado, para chaparlo, y otro lado me sirve pues para, en vez de ir a mi carpeta donde tengo todos los documentos legislativos, ir al documento, o sea, carpeta, legislación, convivencia, decreto 8/2015, y luego ir pululando, si no me acuerdo muy bien si era el artículo 39, como pensaba ahora, o era el artículo 43, pues aquí de una manera mucho más rápida y, como os digo, desde el móvil, me era muy fácil. Me parece una herramienta muy, muy cómoda y rápida, que al final es un poco lo que buscamos, ¿no? Sacarle el máximo rendimiento al tiempo que tenemos de estudio. ¿Qué otros mazos interesantes creo que se podrían crear? Pues definiciones importantes, definiciones que nos vamos encontrando y a lo mejor se nos atragantan a la hora de estudiar. Pues yo qué sé, maduración, pues según Le Bolch, proceso fisiológico genéticamente determinado propio de la especie. Bueno, en este caso no sé si es el de Le Bolch, pero teníamos aquí diferentes definiciones, materiales didácticos, currículo, estilos de enseñanza, según Musca-Mostyn, orientación espacial, según Castañer y Camerino, pues qué es una sesión, pues la unidad básica y operativa de instrucción, hacer referencia a bueno, buscaba pues diferentes definiciones que sabía que me podrían caer en un supuesto y que sabía que tenía que ir repitiendo, buscando esa repetición espaciada, y que me permitían hacerlo de una manera muy rápida, muy sencilla, muy, muy cómoda, y estar como al día todo el rato de estas cosas. Deportes alternativos, lo mismo, tenía un mazo de deportes alternativos. En esta parte de a lo mejor la descripción, la definición del propio deporte alternativo, pues también le añadía pues una descripción gráfica. Este también creo que es un documento que nos había pasado Diego, en el que íbamos poniendo pues diferentes deportes alternativos y su descripción gráfica, para saber que podría escribirlo en 2, 3 líneas, que no me iba a llevar mucho tiempo. Y era uno de los miedos que tenía, de decir que, joder, pues que me venga un deporte alternativo que no tenga además ni siquiera que ver a lo mejor el nombre con el propio deporte, y bueno, y hacer un mal supuesto práctico por no tener una definición. Aparte, esto, cada día hay más deportes alternativos, entonces muchos deportes pues te pueden llevar un poco al huerto, ¿no? Porque dices voleibol y a lo mejor te lleva un poco más al voleibol, resulta que es el baloncesto porque vale con que toque el tablero, cosas así. Y bueno, me parecía un mazo interesante para crear. Luego también teníamos el de los descriptores operativos, los diferentes descriptores operativos, para ser capaz de estarlos todo el tiempo memorizando, pues los diferentes descriptores operativos, y irlos estudiando. Buscaba, pues a veces los escribía más así tipo verso, porque a lo mejor, porque estaba siempre buscando esas palabras, esas reglas mnemotécnicas que me pudieran ayudar. Luego también, dentro de los propios mazos, tenéis la opción de utilizar un documento por su cuenta, o coger y meter todos esos documentos dentro de un mazo. Por ejemplo, aquí tenemos el de diversidad. Había hecho lo mismo también con plurilingüismo. Podíamos hacer, aquí en plurilingüismo lo vamos a ver mejor. Podía coger el decreto 79/2010, la orden de los centros plurilingües o de las secciones bilingües, o la orden de 10 de febrero, y estudiarlas una por una. O lo que se hace es simplemente, aquí mantienes pulsado uno y lo metería aquí dentro, si fuera el caso, sabemos que no es. Yo metí aquí 4 mazos que están relacionados con un mazo mayor, que sería el de plurilingüismo. Entonces yo tenía 2 opciones: o estudiar cada documento uno por uno, o
ir directamente aquí al de plurilingüismo y me barajaría esos 4 mazos de esos 4 documentos legislativos que los estaría estudiando un poquito aleatoriamente. Como sabemos que en este caso era especialmente peligroso porque hay dos documentos que se llaman exactamente igual, nada más que uno era para la sección bilingüe y otro para los centros plurilingües, sí que me ponía aquí como una pequeña ayuda, nota o recordatorio, ¿no? Pues artículo 2, principios generales, pues sé que era de la orden de febrero de 2024. Tenía aquí simplemente la diapositiva de Diego. Disposición adicional quinta, aquí no le puse, pero sabíamos también del documento hablábamos. Proyecto lingüístico de centro venía por aquí, por un lado, lo que nos viene en el propio documento, por otro lado, las diapositivas de Diego y otra vez, como os enseñaba antes, ese esquema que me había hecho yo, esa tabla que me había hecho yo en Word, en el que aparecían los diferentes documentos en los que se habla del proyecto lingüístico, quiénes, qué órganos están relacionados tanto de elaborarla como inspeccionarla, aprobarla o proponer, qué nos dice el proyecto lingüístico, el decreto 79/2010, qué nos dice la orden 12 del 5 de bilingüismo, de sección bilingüe, qué nos dice la orden 12 del 5 de centros plurilingües y qué nos faltaría aquí, qué nos diría la orden que desarrollaba el decreto 79/2010. Quería poner por aquí eso. Cuando no estaba seguro de que, como aquí me ponía tan poquitas cosas para recordar, pues lo que buscaba era, por un lado, ponía los ítems que iba a tener importante este artículo 4 del alumnado y por otro lado, acordarme de que estábamos hablando de la orden 12 de mayo de 2011, pero no la de centros plurilingües, sino la de las secciones bilingües, para darme con un poquito recordatorio, porque sí que es cierto que a la hora de mezclar 4 mazos diferentes, pues muchas veces no sabías muy bien ni dónde estabas. Entonces, esto me viene también bien para hablar de cómo hacía los temas. Como veis aquí, mis mazos de temas realmente son submazos de un mazo enorme que sería temas OK, ¿no? Aquí tenía los diferentes temas que estudié. Yo no estudié el tema 25 y podía también optar por, pues voy a coger todos los temas y los voy a estudiar a la vez, al azar, que me toque el apartado cualquiera de un tema cualquiera. Por eso, lo de ese código que hacía yo, tanto que le ponía al principio el número del tema, por otro lado el número de tarjeta y por otro lado algo específico de esa tarjeta que me pudiera evocar, porque claro, estamos hablando de 250 tarjetas, se hacía aproximadamente 240 tarjetas, y estamos hablando que yo hacía 20 tarjetas por 24, ¿no? Son 480 tarjetas, ¿no? Entonces, yo sí que estoy hablando del tema 1, que era la tarjeta 10, me pondría que pues esto formaba parte de un subapartado que era 3.8 C, con lo cual sé que va a haber un A y un B como mínimo, movimiento del centro, sé que tardé 3 minutos 30 segundos en estudiarlo, la última vez que lo hice, que tiene 91 palabras y que tiene 2 ítems importantes, de los cuales yo me he olvidado de uno la última vez que lo hice. Esto lo hicimos el otro día, esta tarjeta precisamente la hicimos el otro día en la mesa redonda en el estudio. Entonces, aquí, como os decía, yo por un lado copiaba y pegaba mis temas, este es mi tema 1, entonces yo copiaba y pegaba, lo podéis ver aquí, ese movimiento de centro, lo había copiado y pegado a esta tarjeta. Como aquí me había olvidado, este ítem me quedó en rojo. Y luego vendría el segundo ítem, que es muy visual aquí porque ya viene con un punto. También viene una captura de pantalla del tema de Diego y también viene una captura de pantalla de si en este caso hubiera, como es el caso, de la rúbrica que hubiera de ese año del tema 1. Que yo ahora me acordé de los 2 puntos y fui capaz de escribirlo en 3 minutos 40 segundos, pues le haría editar,
borraría esto, me quedaría ya de esta manera y vamos a imaginarnos que a lo mejor me olvidé de poner que se basaba en conseguir la educación global del individuo. Pues lo ponía, como os decía antes, lo subrayaba en verde. Si lo he hecho en 3 minutos 40 segundos, pues pondría ahí pues 3 minutos 40 segundos. Y si he acertado pues los dos ítems, lo único que fallé fue ese detallito, pues me pondría que había acertado 2 de 2. ¿Qué volvería a hacer? Aunque me lo supiera muy bien, yo nunca iría a la franja temporal más lejana, sino a la más cercana. Pues diría, bueno, pues que me lo repita mañana. Aquí, por ejemplo, nos dice que estaríamos en el tema 1, la tarjeta 18, la educación física en la actualidad, psicomotricidad. He tardado 3 minutos y 18 segundos la otra vez y sé que tiene otras manifestaciones o que no habla solo de la psicomotricidad, sino que habla también de otras. Y por otro lado, lo que buscaba también era relacionarlos con con otros temas. Por ejemplo, se ve que esta tarjeta estaba relacionada a la psicomotricidad pues con el tema 16, con la tarjeta número 14 del tema 16 y que tiene 6 ítems importantes de los cuales yo la última vez hice bien 4. ¿No? Pues le daría aquí. Bien, pues se ve que la última vez seguramente me olvidé de un par de ellos y por eso no me aparecen aquí. Vemos otra vez aquí una captura de pantalla del tema, una captura de pantalla de la rúbrica y mi tema, tal cual está escrito en eso, psicomotricidad y otras tendencias actuales, que fue exactamente lo que pegué la otra vez. Esto a la hora de los temas. Y bueno, así, ¿qué hacía también? Pues con las funciones de los órganos, que siempre es difícil acordarse todas las funciones y a lo mejor no quiero ir al ROC o no quiero ir al documento legislado a la orden del 22 de julio que me habla de esas funciones y quiero ir simplemente a las funciones. Quiero repasar las funciones porque al final sé que son un lote de órganos o de figuras y yo quiero tenerlas lo más frescas posible. Pues me hacía un mazo de funciones de órganos, pues equipos de ciclo. Le ponía por un lado los documentos legislativos en los que podría encontrar esas referencias y sé que son 7 y tenía aquí pues las diferentes funciones de los equipos de ciclo. Jefe del equipo de actividades complementarias, sabíamos que tenía 8 de 9. El equipo de complementarias, sabíamos que tenía 9. Otra vez lo mismo. Aquí vemos mejor el cuadro que os decía que tenía hecho yo. Por un lado, de cosas específicas que tenía el jefe de AC, pues su liberación horaria, si eran menos o más de 18 unidades, la frecuencia de las reuniones, qué puntos claves pues, tienes que tener destino definitivo, designado por DIRE, propuesto por jefatura de estudios, esos puntos clave que yo creo que deberían de tener, y luego pues las funciones donde viene nombrado, pues el artículo 79 ROC, el artículo 75 del ROC para los equipos de ciclo, pues eso, artículo 91, funciones del docente, pues aquí tenía puesto, pues de estas, la última vez se ve que lo estudié, pues de las 13 ítems que tiene, pues había acertado 10. Otro más importante, o sea, interesante para hacer, pues también, pues, la liberación horaria. Pues, ¿qué pasa con profesorado que no cubra las 25 horas? Esto es una diapositiva típica de Diego, a lo mejor. Bueno, pues la orden de 22 de julio especifica que o profesorado que non cubra as 25 horas lectivas, o director ou do claustro poderá asignar diferentes tarefas, tal. La liberación por coordinar el plan digital, la liberación por garda de transporte. Me los iba poniendo aquí de una manera de quiero estudiar específicamente esto porque sé que va a tocar sí o normalmente tocan en bastantes supuestos y tal. El mazo este que yo me había hecho de legislación que yo utilizaba pues un poco para refuerzo de aquellos documentos legislativos que no iba a estudiar en profundidad, pero que había visto que me sonaba que saliera en algún supuesto y que era interesante tener, que no me iba, pues yo qué sé, pues esta creo que era la ley de accesibilidad, no me la sé de memoria, pero sé que podía hacer referencia a ella porque creo que hacía referencia, pues si no es el RD132, pues
el código de tecnificación de accesibilidad, sí. Pues por ejemplo, esta ya sabíamos que le íbamos a saber, ¿no? Pero bueno, esas referencias, porque a lo mejor sí que me acuerdo 79/2010, pero no sé si era del 7 de mayo, del 20 de mayo, pues bueno, para pequeñas tonterías que a veces se nos olvidan precisamente porque no practicamos esa repetición espaciada. Otro de los mazos que tenía también era para listado de diferentes alteraciones que iba encontrando y que iba viendo en algún supuesto o que hablaba algún documento legislativo, alguno de los protocolos que tenemos de las diferentes, bueno, dificultades que hay. Aquí también le tenía puesto una especie de código según si eran más de carácter físico, mental o sensorial, pues eso, por ejemplo, mioclonías, contracciones rítmicas o rítmicas de breve duración, localizadas o difusas, que presenta un desplazamiento articular. Pues a lo mejor esas pequeñas definiciones relacionadas con alteraciones, ya sabemos que nos van a buscar siempre las cosquillas y al final van a acertar en encontrar algo que no sepamos. Somos conscientes de que saber todo es muy difícil, pero bueno, mi objetivo era intentar saber las máximas posibles. Bueno, pues síndrome de Down pues es una bastante evidente que además nos toca en el tema 21, pero bueno, pues a lo mejor trisoma 21, alteraciones morfológicas, disprasia verbal, diferentes, disfemia, atresia mandibular. Bueno, pues a lo mejor estoy hablando yo ahora, estoy diciendo estos diferentes listados de alteraciones y os dais cuenta de que al final hay un montón de alteraciones y cinesias que no sabemos. Es difícil realmente saberlas todas, pero bueno, de esta manera realmente es aquí donde saca más músculo el Anki en estas palabras cortas, en estas frases tan cortas y no en cómo desarrollaba yo los temas que os hacía que me era tan difícil. Con juegos, con objetivos de área, con objetivos de etapa, diferentes órdenes, diferentes documentos. Y luego lo que me ponía también aquí era sumazos de preguntas pues, que a lo mejor había visto en algún supuesto o hecho con Diego o en algún lado había visto, pues tenía preguntas más bien relacionadas con el rock, con la Loe Lomloe, preguntas de diversidad, de convivencia, de legislación en general o preguntas directamente de un supuesto. Y podía hacerlo también. O que me las barajara todas y entonces lo haría aquí en preguntas y entonces cogería todas estas y me las pondría. O decía, no, quiero que me haga preguntas específicas de convivencia. Y me iba directamente aquí por buscar un enfoque un poquito más lúdico a la hora de estudiar. También el protocolo de protección de datos, que además sabemos la Agencia Española de Protección de Datos ya viene como diferentes preguntas, entonces este lo recuerdo con especial cariño porque era más tipo pregunta y era más fácil, más divertido, digamos, estudiar, ¿no? ¿Qué datos persoais podes facilitar os centros educativos? Pues venía aquí pues, las diferentes respuestas que veis como muchas veces ya son directamente capturas de pantalla de las recomendaciones de la Agencia Española de Protección de Datos, como podemos ver aquí. Otros mazos, y ya terminando, pues el protocolo de urgencias sanitarias, que también ese lo copiaba y pegaba directamente del propio documento. Y nada, pues recordaros un poquito cómo hacía otra vez los temas, yo un poco lo que hacía a la hora de, pues yo quería crear un mazo, pues decía voy a crear tema 01 para el taller. Me metí aquí, tema 01 para el taller, ya me dice enhorabuena, ya lo has terminado, porque no lo he empezado, le daba a añadir y entonces lo que buscaba era pues lo que os decía, hacía una especie de código, empezaba con el número del tema y el número de la tarjeta que estaba haciendo, me iba a mi documento, yo os recomiendo, si no os lo han recomendado ya suficientemente, pues os recomiendo que vosotros tengáis vuestros propios temas en Word para poder irlos mejorando y haciéndolos cada vez más propios. En él tenía las diferentes palabras, por ejemplo, este documento tenía 3.450 palabras y entonces yo lo dividía, como os decía, en 20 tarjetas. Yo no empezaría así al principio, empezaría a lo mejor dividiendo el tema en más tarjetas, a lo mejor 60 tarjetas para cada tema. Pero según vayáis teniendo los temas, cada vez los tengáis más propios, los tengáis mejores, pues los haría
de que me fuera más fácil, pues si hago una sesión de estudio de 20 tarjetas, saber que estoy tocando ese tema. Hago, como os decía, control C, control V y ya me quedaría aquí. ¿Qué es lo que viene aquí? Pues aquí lo que viene es el índice y intro. Vale, me seguiría funcionando. ¿Qué haría ahora? Pues, por ejemplo, concepto de educación física. Miraba y decía, concepto de educación física tiene 300 palabras. No, yo tenía que tener 150 palabras cada tarjeta. Pues a lo mejor me iba hasta aquí aproximadamente. Me iba hasta aquí, decía, vale, 144 palabras. Con este me vale. Lo pegaba, era tema 001, tarjeta 002, el punto del epígrafe, concepto, educación física, y a lo mejor le pondría para darme alguna pista, diccionario, cajigal y etimología, por ejemplo, sabiendo que es parte de que realmente aquí no está acabado este subapartado, sino que este subapartado forma parte de dos. Haría lo mismo con el siguiente, tema 1, 003, y completaría con las palabras que me habían faltado de este subapartado. ¿Qué le diríamos? Pues esto era 2. Concepto, educación física, pero a lo mejor aquí le pondría pues definiciones de Parlevas, Lebouch, Cajigal y decreto 155 que hace referencia. Y ya me lo iba quedando aquí. Aquí, como os decía en el taller, fui mejorando, fui buscando cada vez siendo más concreto. Entonces aquí lo que le ponía era el número de palabras, sé que tiene 159 palabras. Le pondría el tiempo que tardaba, pues vamos a decir que tardaba 5 minutos 30 segundos en escribirla, por ejemplo. Le ponía, pues aquí vemos que tiene pues 1, 2, 3, 4, 5 ítems, ¿no? Pues vamos, le pondría pues 5 ítems y entonces lo que buscaba es hacer cada vez la tarjeta más concreta y saber que al final la tenía chapada de una manera pues muy bestia, ¿no? Que bueno, fue lo que me supuso también, pues bueno, sacar una buena nota en el tema. Y bueno, creo que nada más. Espero que hoy os quedara un poquito más claro. Os lo mandaré. Esto va como regalo anticipado de Reyes. Espero que todos os hayáis portado muy bien. Y bueno, voy a colgar este vídeo de manera completamente visible, con lo cual, si os queréis poner en contacto conmigo por privado, queréis dejar algún... Esto ya parece muy de youtuber, ¿no? No os suscribáis, no le deis a la campanita, no le deis a me gusta, no me dejéis ningún comentario si no queréis, pero si realmente queréis, pues dejarme algún comentario de alguna cosa, pues como algún compañero vuestro que cuando terminó, claro, le quedaron muchas dudas y me hacía preguntas a lo mejor más concretas. Si decís, oye Pablo, ¿tú cómo harías en este caso? ¿Tú cada cuánto lo estudiarías? Esto me evoca a una cosa que os quería decir yo, que esta aplicación a mí lo que me dio también es un poco organización. Al final son tantas cosas, lo que decía es imposible casi de abarcar y yo lo que buscaba era una manera de poder organizarme. Por un lado, si yo me voy aquí a los mazos, según yo voy estudiando, me va a decir lo que estuvimos estudiando. Yo lo que buscaba es, tú cuando estudias un mazo completo, me queda aquí en cero, me queda que ya está terminado, que ya he finalizado ese mazo. Yo el 19 de junio, no, el 21 de junio, sí, antes de estudiar, yo lo que quería tener era todo esto en blanco, que es muy difícil. De hecho, no llegué a tenerlo, es muy difícil. Había repasado mucho, pero no llegué a repasarlo todo. Entonces, muchas veces no me daba cuenta de si me había dejado algún documento demasiado tiempo. Entonces, por un lado, utilizaba el Google Calendar para saber lo que hacía cada día. Por otro lado, utilizaba también la aplicación Forest, que os hablé el día que fui allí a Estudio 13 a hablar con vosotros, que también me servía para cuantificar cada segmento de estudio que iba haciendo. Y por otro lado tenía este Excel en el que ponía, pues por ejemplo, la semana del 27 de mayo, el lunes estudié pues el tema 2,
el tema 13, el tema 7, el tema 9, el tema 5, el tema 10. Iba los diferentes temas que había estudiado. Claro, aquí ya llevaba unos repasos, ya estaba muy, muy cerca, ¿no? Pero bueno, para que veáis a lo mejor mis primeras semanas, que era, pues estos temas fueron el lunes, estos temas fueron el martes, estos temas fueron el miércoles, estos temas fueron el jueves y el viernes normalmente le metía un repaso a los 24. ¿Qué me apuntaba aquí abajo? Pues, ¿qué vi la semana del 29 de abril? Pues le metí más caña a la convivencia, al orden de calendario, al RD132 y al orden del 26 de mayo. Entonces me lo iba mirando, iba viendo según avanzaba el curso, dices, ostras, tío, pues hacía mucho tiempo que no le metías al RD132, o hacía mucho tiempo que no, pues hace tiempo que no le metes a la adenda de diabetes, o hace tiempo que no le metes a la diversidad. Fue una manera de yo organizármelo para que me quedara todo más o menos ok. Y bueno, al final, como siempre, me extiendo un poco y me he ido a esta hora. Pero bueno, lo dicho, si tenéis alguna duda, no dudéis en eso, en pedirle mi correo a Diego o poneros directamente en contacto conmigo. Si hay algo que creéis que sea más específico, yo en lo que os pueda ayudar, bueno, pues ya, como os lo dije el otro día en Estudio 13, pues estaría encantado, ¿vale? Así que nada, os deseo otra vez un feliz año, que este sea vuestro mejor año y que bueno, mucha fuerza y mucho ánimo en este proceso, ¿vale? Sin nada más, me despido, un abrazo muy grande a todos.